un lindo y hermoso sábado. Muchas, pero muchas bendiciones y bueno, estamos por iniciar ya la introducción de esta hermosa lección acerca de esta historia que vamos a ver durante este trimestre de Pablo con los Efesios, que así se llama esta tercera lección ya de este tercer trimestre. Pablo a los Efesios, y en realidad una carta muy, pero muy interesante en la cual nos cuenta las historias que los Efesios estaban viviendo y lo que querían y pensaban a veces acerca de aquel Cristo que se les había presentado. ¿Y por qué la carta de Pablo a los Efesios? Porque Pablo estaba preocupado por los momentos que estaba pasando estos cristianos de Éfeso. Y bueno, hoy, ya que es nuestra primera lección, hoy, por la gracia de Dios, también voy a tener aquí el apoyo de nuestro pastor Freddy. Pastor Freddy, bienvenido y gracias por su apoyo en este inicio de esta lección tan hermosa de Efesios. Gracias, pastor. Feliz sábado. Es increíble el mensaje que traemos ahora para este trimestre, pero sí se siente un cambio brusco de estar estudiando las profecías de Apocalipsis 14 y de repente a la carta de Efesios, ¿no? Pero aún así tiene todavía algo de lo que podemos tocar en el contexto profético. Así es, pastor. Bueno, si bien le parece, pastor, vamos a la oración y dar inicio a este tercer trimestre de este año 2023, en la cual estaremos enfocados en Efesios. Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites empezar este trimestre más, oh Dios, en este año que transcurre y podemos estudiar tu palabra, Señor, y aprender de ti. Gracias porque nos capacitas, porque estás con nosotros, porque nos diriges y porque nos muestras, Señor, lo que tú deseas para nuestra vida espiritual. Nos ponemos en tus manos, pues, en esta hora, al abrir tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, pues en esta ocasión voy a darles simplemente los libros y capítulos que habremos de ver durante esta semana, ya que estamos en lo que es la introducción de esta carta de Pablo a los Efesios. Y el primer libro que vamos a ver en esta lección es el libro de Hechos, el capítulo 18. Así también estaremos viendo el libro de Hechos, el capítulo 19. Y también estaremos en sí viendo el capítulo 20 de todos estos del libro de Hechos. Y el libro central, que es el libro de Efesios, pues lo vamos a ver desde su parte que es el capítulo 1. Asimismo, estaremos viendo en esta semana también el capítulo 6 y también el capítulo 3. Interesante porque todos estos capítulos son los que el libro de Efesios, que va a ser el central de este trimestre, es el que vamos a tener. Y por eso, como ustedes ven ahí en pantalla, el versículo para memorizar ya en esta primera semana de este tercer trimestre, pues nos dan el libro de Efesios, el capítulo 1, versículos 9 al 10, que dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En pocas palabras, ya el pastor Freddy decía, ¿verdad?, que fue como una caída, y no en paracaídas, sino fue de golpe, que de profecía pasemos ahora a esta carta, pero como él ya lo dijo, también tiene mucha relación con el libro de Apocalipsis, en el aspecto de alguna cita que él nos va a dar en esta hora. Pastor.
le corresponde ahora Sí. a este momento. Leyendo la introducción de la lección para esta semana y este trimestre, ¿no? Comienza ahí en un parrafito que trae la lección. Dice, Pablo tiene un propósito profundo que motiva su carta, en parte debido al encarcelamiento, porque se cree que Pablo escribió esta carta estando preso, prisionero. Y luego dice allí, y en parte debido a la continua persecución y las tentaciones. Los efesios se sienten tentados al desánimo. Pablo les recuerda lo que ocurrió cuando se convirtieron, aceptaron a Cristo como su Salvador y llegaron a integrar la iglesia. Se convirtieron en el cuerpo de Cristo, en los materiales de construcción de un templo, en la esposa de Cristo y en el ejército bien pertrechado. Y algo que a mí me llama la atención cuando la lección está hablando aquí en el sentido de cuál es el motivo de Pablo para esta carta, y la primera parte dice el desánimo. Recordemos que la iglesia de Éfeso, a la cual se le escribió esta carta, que es a los efesios principalmente, es una iglesia que existió tiempo atrás, pero que en las profecías del libro de Apocalipsis representa a la primera iglesia. La primera iglesia que está representada, la iglesia cristiana en ella, el primer siglo, al siglo II. Y en esto que a mí me llama mucho la atención es que aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y dice lo siguiente, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, yo sé tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y eso lo vamos a estudiar durante la semana. Algunos falsos apóstoles de los cuales habla el apóstol Pablo por allí, la lección de escuela sabática la menciona, y luego dice, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, el desánimo que tenía esta iglesia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vengo enseguida a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que están en paralelismo con las profecías del mensaje de la carta a la iglesia de Éfeso. Está hablando de un desánimo, nos está hablando de ciertas corrientes que estaban comenzando a infiltrarse en la iglesia cristiana, y Pablo, en su afán de acercarse a ellos nuevamente, hace esta carta. Así es, pastor. Y es interesante porque vamos a ver en los puntos en los cuales el apóstol Pablo les hace ese llamado a esta iglesia de Éfeso. Es una iglesia en sí que él más que nada se preocupa porque ya algunas cosas estaban sucediendo y estaban asustando a los cristianos. No habían fomentado en verdad esa fe que él esperaba. Esa fe que a veces decíamos que nuestros oyentes o aquellos que en verdad dicen ya conocer al Señor, a Cristo Jesús, pues su fe sea una realidad hecha en la vida de ellos. Y cualquier cosita que estaba pasando ahí o sucedía o amenaza, pues como que los asustaba. Y de repente como que se retiraban de creer en aquel que se les había mostrado. Por eso es interesante, yo quisiera ver esta primera nota de Elena G. de White acerca de lo que nos habla de este libro. Y nos dice este comentario bíblico, tomo 6, en la página 1114. Antes de que se pusieran los fundamentos de la tierra, se hizo el pacto de que serían hijos de Dios todos los que fueran obedientes, todos. Los que por medio de la abundante gracia proporcionada llegaran a ser santos en carácter y sin mancha delante de Dios.
al apropiarse de esa gracia. Y esto precisamente es lo que la carta de Pablo va dirigida a los Efesios. Una carta donde Pablo se preocupa porque en realidad que ese fundamento hoy nosotros lo conocemos que es Cristo, es la base, es el guía de aquellos que hemos apreciado su palabra y que hemos aceptado en sí la muerte de Él para que salve nuestra vida. Por eso ella también dice, ese pacto hecho desde la eternidad fue dado a Abraham 1900 años antes de que viniera Cristo. Con cuánto interés y con cuánta intensidad estudió Cristo en su humanidad a la raza humana para ver si los hombres aprovecharían el recurso ofrecido. O sea, aquí es donde vemos y vamos a estar mirando realmente ese recurso que Cristo puso en la mente y en los corazones de los Éfesos, que hoy en día pues también entendemos que es para nosotros y que a través de ellos nosotros hemos llegado a conocer este mensaje y en la cual cada uno de nosotros deberíamos, sí, de fundirnos en ese fundamento que es Cristo, que se hizo la preparación desde el inicio, antes del pecado, antes de la rebelión. Todo eso se preparó porque Dios es un Dios omnisapiente, un Dios que conoce todo lo que viene y lo que puede pasar o lo que va a pasar. Por eso es de que vemos este interés de este gran hombre de Dios, este hombre que ya algunas veces hemos estudiado su vida antes de Cristo, antes de que conociera, pero que cuando tuvo ese acercamiento con el Señor, pudo darse cuenta que su camino estaba mal y que los dioses o el Dios que él adoraba en realidad era un Dios que no era el Dios que él pensaba y que cuando descubrió a ese Dios verdadero, pudo darse cuenta y tuvo que cambiar el método en el cual él quería que la gente aceptara a su Dios. No sé, pastor, si tiene algún comentario o seguimos con las notas. Hay algo que llama la atención en relación a la carta de los Efesios, ¿no? Esta iglesia que existió en ese entonces era una iglesia muy noble. Era una iglesia que menciona las características, las cualidades de que era una iglesia que no estaba de acuerdo con las cosas malas que se estaban presentando, pero sin embargo tenían ciertos detalles contra los que estaban luchando y había un desánimo. A mí me llama mucho la atención porque Pablo la había visitado, esa iglesia, había estado con los hermanos, y cuando usted visita una iglesia, va, predica, convive con los hermanos, llega a sentir cierto lazo con los hermanos, con las iglesias, y cuando ve los errores que se están cometiendo, cuando ve que hay algunos problemas en esa iglesia, uno siente el deseo de querer ayudar para que esas cosas cambien. Y trata uno de motivarlos, de enseñarlos, de instruirlos. Esta carta a los Efesios, Pablo sabía que no volvería a ver a los hermanos cara a cara nuevamente. Y la carta a los Efesios es escrita precisamente para darles a los hermanos esas herramientas que necesitarían para salir adelante nuevamente como iglesia del Señor. Y hoy son una herramienta para nosotros también. Sí, recordemos, pastor, que esto también depende mucho del lugar donde la iglesia esté. Y Éfeso era un lugar de prosperidad, un lugar donde pues trabajo había ambiente, había proyectos, o sea, estaba ahora sí que el comercio en abundancia. Y siempre sabemos, ¿verdad, pastor?, de que cuando un lugar está en desarrollo, en crecimiento, pues siempre va a haber fuentes de trabajo que a veces no van de acuerdo a la voluntad de Dios. O empieza uno a vivir y a desarrollarse según el ambiente. Entonces, todo eso era lo que estaba en preocupación, y más sabiendo que Pablo estaba en la cárcel. Era una iglesia que estaba comenzando. Exactamente. Y algo que llama la atención es que cuando usted lee todo el capítulo completo, era una iglesia que incluso no tenía toda la enseñanza completa.
le faltaban ciertas cosas. Cuando Pablo se acerca con ellos, hablando acerca del bautismo, ellos no sabían ni del Espíritu Santo, menciona allí. Y habían corrientes que se estaban infiltrando, porque como era una iglesia que estaba comenzando, habían ideas, habían cosas que gustaban a las personas y se traían de afuera y se trataban de incluir en las doctrinas de la iglesia. Por eso la preocupación de Pablo, cuando él comienza su discurso en esta carta, es para ayudar a esa iglesia a reanimarla. Es como cuando nosotros volvemos otra vez a nuestra vida espiritual, visitamos alguna iglesia y vemos que algo no va bien, no va a tono con lo que nosotros ya tenemos y sabemos, la doctrina. Y ¿qué está pasando aquí, no? Y tratamos de orientar, de ayudar a los hermanos. Ellos estaban desanimados, los hermanos de Éfeso. Sí. Y el apóstol Juan también los presenta y dice que estaban perdiendo su primer amor. Y qué bonito es estar en el primer amor. Claro. Uno desea hacer mucho por la causa de Dios, uno desea avanzar, tener logros, éxito, llegar a metas. Esta iglesia estaba comenzando, pero estaba dejando su primer amor porque habían cosas que le estaban afectando y los estaba desanimando. Así es, pastor. Y la verdad que Pablo pues era un ejemplo para ellos. Ellos en realidad aceptaban esas cartas porque para ellos Pablo era un hombre de Dios. Y esto daba en sí ánimo a aquellos a luchar por las cosas que cuando Pablo decía esto no está bien, pues ellos lo entendían. Pero ya decía el pastor, ¿verdad? Hay cositas que a veces en nuestras iglesias puedan estar pasando, muchas veces porque no es nuestra doctrina o no es en la manera que se debe dirigir una iglesia. Y puede haber celo de parte del pastor, el por qué se están haciendo estas cosas. Prácticas que no van y ni siquiera dentro de los manuales los tenemos, ¿no? Puede haber hermanos que están comenzando en esta carrera en la iglesia adventista y quizás se sientan desanimados porque no están al mismo nivel que los demás en el conocimiento, incluso están acostumbrados a otros tipos de prácticas y cuando ellos quieren practicar o poner en práctica esas ideas que traen de otras iglesias o de la denominación a la que pertenecían anteriormente y al sentirse rechazados porque no es la práctica común en la iglesia, también pueden llegar a sentirse desanimados. Pero para eso tenemos nosotros hoy en día, gracias a Dios, estas cartas que el apóstol Pablo dejó para que podamos ser guiados en el verdadero cristianismo que nosotros debemos de seguir. Algo que también me llama la atención es que puede ser que estén comenzando como una nueva iglesia, que estén comenzando a dar sus primeros pasos como iglesia y haya cosas todavía que no entienden o haya cosas todavía que necesitan ir aplicando, pero Dios va a estar con ustedes todos los días y para eso tenemos la carta de Pablo y lo vamos a estudiar durante este trimestre y lo mejor esta semana vamos a dar lo que es la introducción de la carta a los Efesios. Así es, pastor. Déjenme cerrar, ya que nos queda este minutito, con esta segunda cita de lo que es la introducción del sábado de Elena G. de White. Y miremos lo que dice esta segunda cita en el libro Comentario Bíblico, tomo 6, en la página 1112. Dice así: Pablo era un ejemplo viviente de lo que debe ser cada cristiano. Vivía para gloria de Dios. Sus palabras llegan resonando hasta nuestro tiempo. Para mí, el vivir es Cristo. Qué bonito, ¿no? Cuando vemos estas palabras de Pablo y realmente aquí entendemos nosotros que no hay nada más grande que el vivir para aquel que murió por nosotros. Amén. Por eso también expresó: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Fíjense estas palabras que hoy podemos analizarlas mejor en la vida de cristianos que estamos llevando y lo que realmente nosotros como cristianos deberíamos de buscar de vivir. No buscar lo propio, sino buscar servir a los demás, ayudar a los demás y amar sobre todas las cosas a Dios.
Y ella dice, el que una vez fuera perseguidor de Cristo en la persona de sus santos, ahora exhibe ante el mundo la cruz de Cristo. El corazón de Pablo ardía de amor por las almas y consagró todas sus energías para la conversión de los hombres. Y ya habíamos hablado de esto. En realidad que Pablo era un hombre celoso, de la cual él creía que muchos estaban siguiendo a otros ídolos, a otros dioses, y no al Dios que él creía que debería ser adorado. Y ya por eso habíamos hablado. Lo bueno fue que tuvo ese encuentro con su Señor. Por eso ella termina diciendo, nunca vivió un obrero más abnegado, ferviente y perseverante. Su vida era Cristo, realizaba las obras de Cristo. Todas las bendiciones que recibía eran estimadas como otras tantas ventajas para ser usadas en bendecir a otros. Amén. Qué lindo que en sí nosotros también en su momento pudiéramos pensar así como este hombre, que también andaba fuera de lo que eran los caminos de Dios, pensando en sus ídolos y sus dioses que se le habían enseñado. Pero cuando se encontró con el verdadero Dios, él comprendió que en sí ahora tenía que vivir solamente para aquel que había dado su vida por él. Por eso, mis hermanos, esta semana, pues ya como hemos visto, Pablo, vamos a ver esa carta de Pablo a los Efesios. Así es de que Dios me les bendiga y el Señor me les guarde. Los esperamos mañana. Amén.